tema de hoy es voces literarias femeninas que cuestionaron un constructo machista. En la literatura latinoamericana han surgido figuras femeninas que se atrevieron a desafiar a la sociedad machista de su época, figuras que causaron gran polémica en su momento y que fueron atacadas por el poder político, económico, cultural y religioso detentado por hombres, mujeres que pensaron y pensaron en voz alta en contextos donde pocos hombres pensaban. Hemos seleccionado 7 poetisas que alzaron su voz con valentía, con coraje. En primer lugar tenemos a Sor Juana Inés de la Cruz, cuyo verdadero nombre era Juana Inés Ramírez de Asbaje y Ramírez de Santillana, que nació aproximadamente hacia 1651, en una época en que México estaba gobernada por España a través del poder del virrey. En ese entonces, la Ciudad de México era el centro político, administrativo, económico y religioso más importante de la colonia. Entre las clases privilegiadas se encontraban la nobleza y el alto clero, los cuales vivían de la renta de sus fundios y latifundios. Juana Inés era una niña brillante y su precocidad y las letras le ganaron cierta notoriedad, a pesar de que la fama que ya tenía, Juana Inés se dejó convencer por su confesor que ingresara en 1667 en un convento de las Carmelitas Descalzas. Sin embargo, solo estuvo 4 meses y lo abandonó por problemas de salud. 2 años después, ingresó en un convento de la Orden de San Jerónimo, donde realizó los votos perpetuos y permaneció el resto de su vida, no tanto por vocación, sino porque en el convento podía dedicarse de lleno a leer y escribir, algo que en una vida de matrimonio se lo hubiera impedido totalmente. Al respecto, Juana Inés confiesa: vivir sola, no tener ocupación alguna obligatoria que embarazarse, la libertad de mi estudio, ni rumor de comunidad que impidiese el sosegado silencio de mis libros. En el México del siglo XVII, realmente el acceso a la educación estaba celosamente reservado y guardado por el clero masculino, que una vez más excluía a las mujeres. Pero Juana Inés, con toda conciencia, no solo abandonó toda actividad acordada a las mujeres para dedicarse de lleno como monja a la actividad intelectual, que como tal le podía ser permitida, y desafió esta situación de desigualdad y lo hizo con las mismas armas, la educación, la erudición y la escritura. Al respecto, Adriana Morales dice: en esta orden, Sor Juana tuvo la posibilidad de continuar sus estudios, investigaciones científicas, escribir diversos textos, componer canciones, escribir obras de teatro, recibir visitas de amigos intelectuales, realizar tertulias con otros escritores y poetas y realizar diversas actividades. En su celda incluso pudo constituir una importante biblioteca. Sabat y Rivers indican: son muchos y muy variados los ejemplos que pueden extraerse de la obra de Sor Juana sobre su preocupación y lucha en favor de la mujer e identificación con su sexo. De hecho, creo que puede decirse que su conciencia de mujer y de las condiciones de la sociedad patriarcal de su tiempo, así como la constatación propia de su caso de mujer escritora e intelectual, trasvasaban toda su obra. En su poema Redondillas, justamente expone esta situación. Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis. ¿Con cuál mayor culpa ha tenido en una pasión errada, la que cae derrogada o la que ruega decaído? ¿O cuál es la más que culpar, a que cualquiera mal haga, la que pega por la paga o el que paga por pecar? En 1690, los escritos de Sor Juana Inés fueron tachados de demasiado mundanos, por lo que el obispo de la ciudad de Puebla le aconsejó que se centrara en la religión y dejara los asuntos seculares a los hombres. La contestación de Sor Juana fue escribir la respuesta a Sor Filotea de la Cruz, un manifiesto que defiende el derecho de la mujer a la educación, un manifiesto en donde se perfila una de las pioneras del feminismo en Latinoamérica. Con que a mí no es bien mirado
que como mujer me miren, pues no soy mujer que a alguno de mujer pueda servirle, y solo sé que mi cuerpo, sin que a uno u otro se incline, solo el alma deposite, sintetiza en sus versos. Realmente ella fue una pionera en el aspecto de la literatura feminista, pero también de su actitud sociocultural antimachista. Carla Annabella dice: hasta 1951, año en que el padre Alfonso Méndez Blancarte publica el primer tomo de las obras completas de Sor Juana en el Fondo de Cultura Económica, no había habido una edición que reuniera todos los textos que integraban las ediciones originales de 1689, 1692 y 1700, pues Sor Juana Inés de la Cruz escribió muchísimo y muchas de sus obras quedaron fuera de las compilaciones. Esto no significa que no hubiera ediciones de su obra. De hecho, entre 1916 y 1951 hubo por lo menos 7 volúmenes publicados de poesía escogida y obra selecta. En segundo lugar tenemos a Alfonsina Storni, que nació el 22 de mayo de 1892. Publicó sus primeros versos en las revistas Mundo Rosariano y Monos y Monadas. Según algunos biógrafos, tiene su primer desengaño amoroso con un hombre casado mayor que ella, que la deja embarazada. Alfonsina, avergonzada, se refugia en Buenos Aires y da a luz a su hijo en 1912, cuando tenía apenas 20 años. Para sobrevivir, se ve obligada a aceptar toda clase de empleos. Así, trabaja como cajera en una tienda, colabora en Caras y Caretas, entra a trabajar como corresponsal psicológico y justamente en esa oficina escribe su primer libro de versos, La Inquietud del Rosal, el cual la revista Nosotros elogia. Desde ese momento, Alfonsina entra en el círculo literario de la revista, se hace conocida y admirada, pero sigue teniendo problemas económicos, sigue desempeñando empleos humildes. Pero más tarde es nombrada directora de un colegio y durante ese tiempo escribe su segundo libro, El Dulce Daño. Publica el poemario Irremediablemente, que la crítica lo ensalza. Al año siguiente, la Universidad de Montevideo la invita a dar unas conferencias. Publica Languidez ese mismo año. Le crean una cátedra en el Teatro Infantil Labardén y allí trabaja enseñando a niños. Alfonsina tiene problemas y se retrae y apenas sale a la calle. Vive sus últimos años atemorizada por la muerte. El 25 de octubre de 1938 hallan el cuerpo de Alfonsina Storni en la playa de La Perla, en el Mar de la Plata. El día siguiente se publica su último poema, Quiero dormir, en La Nación. En 1937 se dedicó a escribir el que sería su último libro, lo llamó Mascarilla y Trébol. Lo compuso durante las noches en Bariloche y trató de desarrollar una nueva forma de pensar la poesía y por consiguiente una nueva forma de pensar el mundo. Lo escribió intentando superar la reciente muerte de su gran amigo, el escritor Horacio Quiroga, dramaturgo y poeta uruguayo, 14 años mayor que ella, pero que tuvo una amistad muy fuerte con la poetisa. Verónica Giordano, al referirse a las escritoras irreverentes, entre ellas a Alfonsina, dice: expresaron y encarnaron unos usos y funciones del cuerpo y del sexo que no eran los legal y convencionalmente aceptados. Vivieron fuera del modelo tradicional mujer, esposa, madre. El erotismo fue vertebral en sus obras y en sus vidas, pero fue sospechosamente silenciado o sublimado por la mirada de los otros. En sus obras es posible encontrar las marcas de una cierta militancia, más manifiesta en Alfonsina Storni, a favor de la libertad y la autonomía individual. Así, podemos ver justamente esta actitud en su famoso poema Tú me quieres blanca, me pretendes casta, Dios te lo perdone.
me pretendes salva. Huye hacia los bosques, vete a la montaña. Límpiate la boca, vive en las cabañas. Toca con las manos la tierra mojada. Alimenta el cuerpo con raíces amargas. Bebe de las rocas, duerme sobre escarcha. Renueva tejidos con salitre y agua. Habla con los pájaros y levántate al alba. Y cuando las carnes te sean tornadas, y cuando hayas puesto en ellas el alma, que por las alcobas se quedó enredada, entonces, buen hombre, preténdeme blanca, preténdeme nivea, preténdeme casta. Verónica Giordano agrega: cuestionaron el rol asignado a las mujeres y con ello expresaron elementos de un proceso de emancipación femenina con otros términos, más del orden de lo legal burocrático. Se estaban desarrollando contemporáneamente en el nivel político nacional e internacional. Asimismo, se analiza el modo en el que sus muertes dieron lugar a operaciones de la memoria a tono con el sentido de modernización conservadora que tuvo el proceso de construcción del Estatuto Civil de las Mujeres. Otro de sus poemas, La Loba, dice: yo soy como la loba, quebré con el rebaño y me fui a la montaña fatigada de llano. Yo tengo un hijo fruto de amor sin ley, que pude ser como las otras, castas de buey, con yugo al cuello. Libre se eleve mi cabeza, yo quiero con mis manos apartar la maleza. Mirad cómo se ríen y cómo me señalan, porque lo digo así, las ovejitas balan, porque ven una loba ha entrado en el corral y saben que las lobas vienen del matorral. Pobrecitas y mansas ovejas del rebaño, no temáis a la loba, ella no os hará daño, pero tampoco riáis, que sus dientes son finos y en el bosque aprendieron sus manejos felinos. En tercer lugar, tenemos a Adela Sardunio, cuya voz se alzó polémica en Bolivia desde la poesía y desde la cátedra. Nació el 11 de octubre de 1854 y murió en 1928. Esta maestra de profesión fundó la primera escuela laica del país y fue condecorada por el gobierno de la nación, habiendo fundado también la primera escuela de pintura para señoritas bajo el seudónimo de Soledad. Ruiza y Fernández indican que, entre su dedicación a la enseñanza y su actividad literaria, Adela Zamudio desarrolló una significativa labor sociocultural en pro de la emancipación intelectual y social de la mujer. Como poetisa, llegó a escandalizar por la crítica incluida en sus obras. Su poesía fluida y de correcta versificación tenía por temas la vida, la naturaleza y la preocupación filosófica. Como miembro del romanticismo literario, fue observadora de alma humana, reflejando en sus cuentos el ambiente de su época y denunciando la injusticia social y económica con sutileza y fina ironía. Así se puede ver en su poema Nacer hombre. Cuánto trabajo ella pasa por corregir la torpeza de su esposo y en la casa. Permitidme que me asombre, tan inepto como fatuo, sigue él siendo la cabeza, porque es hombre. Si algunos versos escribe, de algunos versos esos son que ella solo los suscribe. Permitidme que me asombre, si alguno no es poeta, ¿por qué tal suposición? Porque es hombre. Una mujer superior en elecciones no vota, y vota el pillo peor, permitidme que me asombre. Con tal que aprenda a firmar, puede votar un idiota. Pues es hombre. Él se abate y bebe o juega en un revés de la suerte. Ella sufre, lucha y ruega, permitidme que me asombre. Que a ella se le llame la débil, y a él se le llame el ser fuerte, porque es hombre. Ella debe perdonar, siéndole su esposo infiel, pero él se puede vengar, permitidme que me asombre. En un caso semejante, hasta puede matar él, porque es hombre. Oh mortal privilegiado que de perfecto y cabal goza seguro renombre. En todo caso, para esto te ha bastado nacer hombre. Aguirre Lavallén diría: Adela Zamudio
reclamó la necesidad de introducir el laicismo en los programas educativos nacionales, al tiempo que significaba, por algunas propuestas tan audaces en su época como la invitación al matrimonio civil y la separación de los poderes de la Iglesia Católica y del Estado. Estas ideas, plasmadas no solo en las aulas del Liceo de Señoritas, sino también en varios artículos y ensayos pedagógicos que publicó en diferentes medios, la arrastraron hacia algunas sonadas polémicas sostenidas contra los elementos más reaccionarios del conservadurismo religioso y político boliviano. Dos poemas fueron los más polémicos, el primero, Nacer hombre, que ya lo leímos, y el segundo, Quo Vadis, que vamos a leerlo a continuación. Quo Vadis. Sola, en el ancho páramo del mundo, sola con mi dolor, en su confín con estupor profundo, miro alzarse un celeste resplandor. Es él, aparición deslumbradora, de blanca y dulce faz, que avanza con la diestra protectora, en actitud de bendición y paz. Inclino ante él mi rostro dolorido, temblando de ternura y de temor, y exclamo con acento conmovido, ¿a dónde vas, Señor? A Roma, en que tus mártires supieron en horribles suplicios perecer. Es hoy lo que los césares quisieron, emporio de elegancia y de placer. Allí está Pedro, el pescador que un día predicó la pobreza y la humildad, cubierto de lujosa pedrería, ostenta su poder y majestad. Feroz imitador de los paganos, el santo inquisidor ha quemado en tu nombre a sus hermanos. ¿A dónde vas, Señor? Allá en tus templos donde el culto impera, ¿qué hay en el fondo? ¿O lucro o vanidad? Cuán pocos son los que con fe sincera te adoran en espíritu y verdad. 20 siglos después de tu pasión, es hoy más infeliz, más pervertido, más pagano que en un tiempo de Nerón, ante el altar de la deidad impura, huérfana de ideal de juventud, contra el amor del alma se conjura, proclamando el placer como virtud. Las antiguas barbaries que subsisten solo cambian de nombre con la edad. La esclavitud y aún el tormento existen, y es mentira grosera la igualdad. Siempre en la lucha oprimidos y opresores se arman para el asalto y la traición, y alza triunfante el monstruo de la guerra su bandera de espanto y confusión. Ciega, fatal, la humanidad se abisma en los antros del vicio y del error y duda horrorizada de sí misma. En cuarto lugar, tenemos a Claudia Lars, cuyo nombre era Carmen Margarita Bramnon Vega, que nació en Armenia en 1899 y falleció en San Salvador en 1974. Esta poetisa salvadoreña constituye una de las voces más sobresalientes de la lírica centroamericana del siglo XX. Desde muy joven recibió la influencia de los clásicos antiguos y españoles como Góngora, Quevedo, Fray Luis de León, así como de la de los románticos ingleses y de Rubén Darío. También coincidió con algunos de sus contemporáneos como el cuentista salvadoreño Salarrué. Algunos estudiosos afirman que fue una poetisa precoz, pues ya a los 17 años publicó un breve poemario que pasó inadvertido, por cierto, pero ya muestra su gran talento. Tristes mirajes fue el texto que vio la luz gracias al mecenazgo del general y poeta Juan José Cañas, uno de sus primeros mentores. Por esa época, Claudia Lars mantenía relaciones sentimentales con el poeta Salomón de la Selva, pero en 1919, cuando habían ya formalizado su compromiso de matrimonio, el padre de Claudia decidió romper el vínculo y enviar a su hija a los Estados Unidos, a casa de unos familiares afincados en Pensilvania. Allí conoció a Roy Beers, con quien contrajo matrimonio tras un breve periodo de noviazgo. Claudia Lars volvió a frecuentar los cenáculos literarios, en especial el congregado alrededor del poeta Alberto Guerra Trigueros, compuesto por escritores como Alberto Masferrer, Salarrué y Serafín Quiteño. En ese nuevo ambiente
la poesía de Claudia Lars fluyó de nuevo con espontaneidad y soltura, lo que se tradujo en 1934 en una nueva entrega lírica, Estrellas en el Pozo, publicada en las famosas ediciones. Convivió por voluntad expresa de su director, el intelectual costarricense Joaquín García Monge. Esta obra, bien recibida por críticos y lectores, allanó el camino del siguiente poemario de Claudia Lars, Canción Redonda, en 1936, al que siguió, tras un paréntesis, La Casa de Vidrio, 1942. En este fértil período publicó también Romances del Norte y Sur, 1946, Sonetos, 1947, y Ciudad bajo mi voz, libro premiado en el certamen conmemorativo del cuarto centenario del título de Ciudad de San Salvador. Vanessa Durán dice: su visión del amor se contraponía a lo tradicional. No quería que la relación amorosa terminara, como lamentablemente ocurre a veces, en la enajenación total de la mujer al proyecto vital del hombre. Quería tener una vida propia. El atrevimiento de Claudia Lars y de las grandes poetisas americanas que escribieron a partir de la primera década del siglo XX va más allá. No solo se atrevieron a hablar y escribir, también desafiaron los roles tradicionales que la mujer debía asumir dentro de la cultura latinoamericana. Claudia Lars no se limitó a compartir sus sentimientos apasionados hacia el amor que le inspiraba una relación entre pareja. El tema de la sexualidad en sus poemas era tratado de manera real, pero respetuosa, ya que la corporeidad en sus creaciones eran convertidas en texto poético, tal como lo hacía con cada temática que abordaba en sus expresiones. Así tenemos su poema Palabras de la nueva mujer. Como abeja obstinada, exploro inefables reinos que desconoces, y al entrar en la memoria de tu corazón, señalo parajes virginales. Aquí la eternidad modificando nuestro minuto. No puedo ser abismo, con la luz se hacen viñedos y retamas. Pertenezco a la desnudez de mi lenguaje y he quemado silencios y mentiras sabiendo que transformo la historia de las madres. Mujer, solo mujer. Raúl Garay dice: Claudia Lars pertenece a la estirpe de las grandes poetas de América, a esa lírica femenina que sacó a la poesía latinoamericana de su postración mojigata, fruto de la sensibelería ochocentista. Cantaron el amor con giros eróticos estupendos, con limpia inocencia invocaron la fertilidad de su cuerpo, su fecundación, el goce de vivir, madres que esperaban una mañana alegre para sus hijos, materna pasión que las convertía en tierra que esperaba la semilla de una nueva vida. Otro poema dice: ¿entiendes? Ni pajarilla de necesario albergue, ni alimento para deseosos animales, ni bosque de campánulas donde el cielo se olvida, ni una hechicera con sus pequeños monstruos. Oh poderes del hombre, alzando mutaciones de frágiles rostros, oh esplendor oculto en mi santuario y abajo la excelencia de íntimos ángeles, llora mi amor decirte que busco un amante con frente inmortal. Otro poema llamado Eva a Adán dice: si tienes sed, Adán, abrévate de mi boca, ten fe y obra el milagro, mis besos serán buenos como el agua que un día brotara de la roca y como la que el hijo de humildes nazarenos. ¿Qué será de amar tanto? Dios mío, cambia en vino. Si tienes hambre, toma, mi corazón es vianda, mis ojos son antorcha de luz en tu camino, y el camino soy yo. Oh, bebe y come y anda. En mis débiles brazos está tu fortaleza, por mí lo serás todo, triunfarás en todo, por mí tus ojos pueden descubrir la belleza, tus pasos echar alas, tu suavidad ser fuerte. Yo soy quien te contempla, mortal, desde que el lodo se llenó del aliento de Dios contra la muerte. Otro poema dice: la cantora y su tiempo. Vivo un temblor de presentimientos y estoy en medio de la borrasca como la sacudida hoja de un árbol inútil. Presencio al instante que enloquecidos visionarios
visionarios anunciaron con signos de relámpagos, y me dobla su fuerza incontenible y su maduro peso funeral. Al fin se rompen los sellos del castigo, y en el pequeño tragaluz de la vigilia penetra apenas una astilla de cielo. El fervor de los santos huye a inviolables soledades, y la muda obediencia de las horas ensombrece el reloj y la pupila. ¿Por qué llora la paloma sin culpa y el amante vestido de sueños pierde su cítara de extasiado cristal? Se profana la cópula del aire, y demonios que desgarran la altura descienden por nubes resonantes sobre el dormido pulso de las cunas. Afirmo que recibimos mensajes purísimos, y que testigos de Estrella y el reparto anunciaron con tónica solemne el largo drama de columnas rotas. De siglos viene el grito pavoroso, y si buscamos en salobres canteras, es fácil encontrar lo que motiva la venganza. ¿Acaso no cayó el más limpio de la tierra, con su fina cabeza agujereada y su enseñanza convertida en campana confusa? Hemos de liberar el espíritu, aunque el miedo circunde nuestra frente sin pájaros, aunque ruedas, planetas y siniestros autómatas nos hagan entrever en cada atisbo el combate de arcángeles y monstruos. Realmente son versos hermosos. Tanteo en mi espacio y en mi verso, y anhelo romper el disfraz transitorio. Implacables defensas ocultan una orilla, la otra costa, y el turbio hermano y el hermano turbio caen sobre su miedo y sus rencores. Hundidos estamos en este peligro, en este oscuro régimen de sangre, mas todavía entrega la colmena endulzadas praderas de agosto, y detrás de ráfagas cegadoras alientan y sonríen las amorosas islas de la amistad. ¿No advertís que entre nieblas recoge Piscis su edad agotada? ¿No adivináis que en la rueda inmutable Acuario vierte gotas deslumbrantes, y que los siglos venideros están vivos ahí en su vibrante ánfora abismal? En 1959 publicó Fábula de una verdad y tierna infancia, obra que presentó con sus memorias poéticas. Al año siguiente, su poemario sobre el ángel y el hombre fue distinguido por el segundo premio del Certamen Nacional de Cultura, y en 1965 fue galardonada con el primer premio del certamen conmemorativo del cincuentenario de los Juegos Florales de Quetzaltenango. En quinto lugar tenemos a Alejandra Pizarnik, quien nació en Avellaneda el 29 de abril de 1936. En el seno de una familia de inmigrantes rusos, estudió en la Escuela Normal Mixta de Avellaneda y se recibió en 1953. Un año después comenzó a estudiar Filosofía y Letras en la Universidad de Buenos Aires, al mismo tiempo que se inició en el mundo de las artes de la mano del pintor surrealista Batrepjanas. Además de pintura, estudió periodismo, técnica que utilizaría para escribir críticas en distintos periódicos. Murió a los 36 años, en la madrugada del 25 de septiembre de 1972. Considerada como la niña mimada de la literatura argentina de la década de los 60, fue prácticamente reverenciada por sus lectores y por otros escritores que la tenían en un altar. Aunque su obra poética se consideraba entre las más ricas y perfectas en lengua castellana, su leyenda la ha rebasado, reducida, al decir de Aira, a una especie de bibelot decorativo en la estantería de la literatura. Algunos estudiosos dicen que Alejandra se tomó su tiempo para preparar el escenario de su muerte a manera de broma macabra. Junto al cadáver yacían los de sus muñecas, maquilladas y despanzuradas, escena que había anticipado en algunos de sus textos, como el siguiente: la muerte de la aún muy joven autora de 36 años, acaecía en la madrugada del 25 de septiembre de 1972. Dice en su poema La última inocencia: partir, en cuerpo y alma, partir, deshacerse de las miradas,
piedras opresoras que duermen en la garganta. He de partir, no más inercia bajo el sol, no más sangre anonadada, no más forma fila para morir. He de partir, pero arremete, viajera. Valeria Sabater diría, nació con la oscuridad en su alma, su rebeldía, su aire trágico y su pasión se nutrieron de sus propias tinieblas para tejer una poesía única e irrepetible. Nos habló de jaulas, de ojos, de piedras muy pesadas, y de Isabel Patroy, la condesa sangrienta, navegó como nadie entre la locura y lo onírico para dejarnos una obra excepcional. Sigue siendo conocida como la última poeta maldita de América. Leerla es sumergirnos en partes iguales en el romanticismo, el surrealismo, el universo de lo gótico y también en el psicoanálisis. Un universo singular que no deja a nadie indiferente. Así, en su poema A la espera de la oscuridad, nos dice: ese instante que no se olvida, tan vacío devuelto por las sombras, tan vacío rechazado por los relojes, ese pobre instante adoptado por mi ternura, desnudo de sangre de alas, sin ojos para recordar angustias de antaño, sin labios para recoger el zumo de las violencias perdidas en el canto de los helados campanarios. Ampáralo, niña ciega de alma, ponle tus cabellos encarchados por el fuego, abrázalo, pequeña estatua de terror, señálale el mundo convulsionado a tus pies donde mueren las golondrinas, tiritantes de pavor frente al futuro. Dile que los suspiros del mar humedecen las únicas palabras por las que vale vivir. Paulina Daza dice: para Pizarnik el humor y la poesía están profundamente unidos, principalmente por el misterio que envuelve a ambos. La escritora señala: nada más misterioso e indefinible que el humor si no es la poesía, aunque debo decir que lo identifico no poco, aunque entre sus poemas, esencialmente trágicos, y su humor aparentemente sin sentido y obsceno, parecen haber diferencias irreconciliables. Es el misterio lo que la escritora intenta aprender en ambos, un misterio que tiene estrecha relación con el lenguaje. En la poesía y el humor pizarnikianos nada es al azar, y ambas escrituras se presentan como una respuesta a una intensa angustia metafísica que la acompaña durante toda su vida y que la empuja a reflexionar en torno al lenguaje a través del mismo lenguaje. Alejandra dijo de sí misma: me sigo considerando feminista, pero no lo hago por las brillantes académicas que subsisten gracias a sus sesudas investigaciones. Lo hago pensando en las mujeres que me precedieron y que no lucharon desde sus torres de marfil en un ala universitaria que las provee de todas las comodidades, becas y prestaciones, sino que salieron a la calle dispuestas a morir para dejarle un mejor mundo a sus hijas y a sus nietas. Así, en su poemario Anillos de ceniza, nos dice: a Cristina Campo son mis voces cantando para que no canten ellos, los amordazados grismente en el alba, los vestidos de pájaro desolado en la lluvia. Hay en la espera un rumor a lila rompiéndose, y hay cuando viene el día una partición del sol en pequeños soles negros, y cuando es de noche siempre una tribu de palabras mutiladas busca asilo en mi garganta para que no canten ellos, los funestos, los dueños del silencio. En el poema El miedo nos dice: en el eco de mis muertes aún hay miedo. ¿Sabes tú del miedo? Sé del miedo cuando digo mi nombre. Es el miedo con sombrero negro, escondiendo ratas en mi sangre, o el miedo con labios muertos, bebiendo mis deseos. Sí, en el eco de mis muertes aún hay miedo. En sexto lugar, tenemos a María Elena Walsh, que nació en la localidad bonaerense de Ramos Mejía en 1930. Fue la hija menor de un matrimonio inmigrante integrado por un ferroviario con raíces inglesas e irlandesas y una madre argentina,
hija de andaluces. Su infancia se desarrolló con mucha libertad. Decidió irse a estudiar a la capital federal en la Escuela Nacional de Bellas Artes, Manuel Belgrano, y al poco tiempo se dio cuenta que se le daba mejor escribir. Fue por ese camino y publicó sus primeros poemas en diferentes medios de comunicación. El primero en la revista El Hogar a sus 15 años. Según algunos biógrafos, al fallecer su padre en 1947, publicó con sus ahorros Otoño Imperdonable, celebrado por Juan Ramón Jiménez, Jorge Luis Borges y Pablo Neruda. De a poco empezó a formar parte de un selecto círculo literario que significó un choque para su familia, que era trabajadora y de bajo perfil. Al respecto, Marina Herbst dice: el revuelo y reconocimiento aprobatorios que la calidad poética de Otoño Imperdonable causaron en los círculos literarios argentinos, en cierta medida también desestabilizó a su propia familia. La jovencita que escribía poemas en la mesa del comedor ahora frecuentaba reuniones de sociedades literarias y cafés. Lo que en otras adolescentes era una mediocre o simplemente tenía carácter pasajero, en María Elena Walsh se planteaba como profesión. A esta diferencia en relación a expectativas futuras que no concedían con las socialmente aceptadas para un adolescente de familia, llámese matrimonio y cuidado de la familia. Según la sociedad argentina de ese entonces, se le sumaba el continuo conflicto con su padre. Regresaba más tarde del horario permitido de las 9 de la noche. La rebelión contra los horarios paternos era solamente una de las facetas iniciales de su precoz abandono del hogar. En su poema La Juana, escuchamos: cuando una es de tierra adentro, también es de cielo afuera. Si viene pa' Buenos Aires, un calabozo la espera y pregunta dónde está el cielo de la ciudad. Señora Juana de casa, perdone el atrevimiento, al pájaro en jaula de oro lo madura el sentimiento de ponerse a curiosear la tierra y también el mar. Ruiza y Fernández dicen: poetisa precoz, con solo 17 años publicó su primer libro de poemas, Otoño Imperdonable, marcado por las tendencias dominantes de la generación del 40. En sus libros posteriores, Baladas con Ángel, 1952, Hecho a mano, 1965, Walsh mantuvo las características formales de su primer libro, tales como los versos medidos y las estrofas rimadas, pero fue virando la temática, confesional e intimista, hacia una más atenta al lenguaje coloquial y la realidad externa, tal como se pone de manifiesto en poemas como Carta de Recomendación, Solicitud de Empleo, rechazando una invitación a ir al cine o participar en cualquier otra actividad, Mundana o Eva. En la Argentina de 1970 nace la Unión Feminista Argentina y el Movimiento de Liberación Feminista, agrupaciones con actividades de clase media alta e intelectuales que trajeron libros de Estados Unidos sobre feminismo radical y los tradujeron. También hubo representación del Partido Socialista y del Partido Obrero, que crearon nuevos espacios de reflexión para las mujeres. Había dos vertientes: feminismo puro y feminismo y política. Walsh formaba parte de este segundo grupo junto a la escritora Angélica Gorodischer y la cineasta María Luisa Wemberg. Fueron las artistas representantes del movimiento más relevantes de la época. Así tenemos en su poema La Feminista: sucede que ya no aguanto que en la calle me grites a la primera de cambio, tenías que ser mujer. Soy mujer y me equivoco por vos. ¿Quién te crees? Valentina la astronauta, Evita, Sor Juana Inés. Sos de León, de la Metro, mucha porra y poco rey, no me vengas con rugidos. Ni la mona de Tarzán, yo fallo por accidente y no por fatalidad. Cuando agarre la manija, no sé si lo haré tan mal como ustedes que arremeten gobernando marcha atrás. Conmigo te equivocaste, de programa y de canal.
Me tomaste por tu abuela que aguantó sin pestañear. Si tenés el monopolio del acierto universal, yo te dejo vía libre, pero vos déjame en paz, y cuando las papas quemen, arréglate sin mamá. Marina Herbst dice, una de las características sobresalientes de la obra de María Elena Walsh es su atención a los elementos ideológico-contextuales. Esto se hace evidente, como ya he señalado, en la subversión propuesta en sus canciones y cuentos infantiles. Eso también sucede en sus ensayos y artículos periodísticos. Problematiza elementos contextuales cuya presencia es extensamente conocida y reconocida, pero que poseen un tinte escabroso. Así sucede con temas como el machismo. Sepa por qué usted es machista. Los parámetros sociales dobles, corrupción de menores, la cultura y la lectura, infancia y bibliofobia. La época del proceso no fue en ese respecto muy distinta. María Elena Walsh denunció los atropellos y abusos, cuestionó el régimen e ideologías represivas. En su poema Oda Doméstica, sí, tenemos: no sé, pero supongo que algún día hará frío en los libros y tendremos que consultar las hojas del verano. No habremos cansado de aludir, no quedará papel ni llanto para desperdiciar en poesía. Por ahora, vamos a perpetuarnos en la fugacidad de la cocina, a padecer el cotidiano fallecimiento de las cucharitas. Un día, una diaria estación de cacerolas nos ensucia pequeñamente el aire, dan asco las ideas puras, vergüenza la botánica, pudor la desnudez del pensamiento. Mejor es ser sumisamente cuerpo afanado, manos eficaces para abrochar el delantal del mundo. Un día los periódicos dirán que el amor se ha caído a la basura, que los ángeles agonizan, pero no acudiremos ocupadas en asistir obligatoriamente a una melancolía de botones. He pensado a menudo en todo esto. Mujermente, agobiada de plumeros, nos amenazan hortalizas, nos corren copas, números, pelusa, nos arrebatan tiempo reservado para comprar una porción de sueño. En la suma de los pañales y el tintineo de los desayunos, en repetidas dosis de mercado y en la elaboración del miedo se nos va el latido que dedicábamos a la locura, y los que calzan sombra masculina, heredado poder, cómodo imperio, ordenan nuestra humana servidumbre, mientras se ponen seriamente a fabricar los tajos de la guerra, el obstinado pan del sufrimiento. Y en punto cruz nos dice: me desvivo en monótonos dedos, y el ojo de la aguja es mi ventana por donde miro el universo más obvio que una borla. En eso estuve por siglos de siglos, agachada la cabeza como momia en cántaro, mordiendo el hilo de permitidos laberintos, la boca solo abierta en ceremonias de bostezo. ¿Para qué habré unido tanto lienzo disperso en vez de remolcarlo en fuego? Porque la lenta oveja y el taimado algodón. Y finalmente tenemos el poema Con tambor. Con tambor y a la intemperie es mejor. De mujer tengo las intenciones y el no poder. Yo soy mansa, pero capsa, ¿sabes qué? Te lo escribo en el suelo, con el pie, mundo raro. Para el pobre no hay reparo, amor mío, ya no queda ni rocío. Vida esta, duro pozo, pero cuesta. ¿Viste? Con florcitas no es tan triste, no me ven. Así es el aire y yo también, de a poquito arañando el dinero que necesito. Y en séptimo lugar tenemos a Silvina Ocampo, quien nació en Buenos Aires en 1903, en el seno de una rica familia burguesa, lo que le aseguró una excelente educación. Viajó de joven por Europa estudiando pintura en París y frecuentó importantes círculos literarios. Según algunos biógrafos, fue una de las buscadoras de las fundadoras de la revista literaria Sur,
de gran calado en la primera mitad del siglo XX, donde conoció a su futuro marido, el también escritor Adolfo Bioy Casares. Su primera antología, pues destacó sobre todo el campo del relato, apareció en 1937 bajo el título El viaje olvidado. A su primera publicación poética, Enumeración de la Patria, de 1942, le siguieron Espacios Métricos, 1945, Poemas de Amor Desesperado, en 1949, Los Nombres, en 1953, incursionó con mucho éxito en el cuento, la novela y la literatura fantástica, regresando a la poesía en 1962 con Lo amargo por dulce, y en 1972 con Amarillo Celeste. Luego publicó Árboles de Buenos Aires en 1979 y su antología Las Reglas del Secreto en 1991. Obtuvo numerosos premios nacionales, entre los que se destacan el Gran Premio Nacional de Literatura en 2 ocasiones, el Premio Nacional de Poesía, la Faja de Honor en la Sociedad Argentina de Escritores y varios galardones municipales. Aloma Rodríguez dice: su fino oído para el habla y su habilidad para capturarlo en sus relatos, el gusto por las imágenes no evidentes y la deformación a la que somete sus recuerdos ocupan un lugar fundamental en las letras argentinas, y su obra ha sido rescatada, reivindicada y estudiada. Jorge Carrión dice: es una de esas escritoras en consecuencia que desafían la circulación comercial y académica de la literatura. Escribe el título de la lectura obligatoria, el poema único, el cuento que es elegido como uno de los 10 mejores de la literatura argentina. No puede ser fácilmente fragmentada ni seleccionada. Tómala entera o déjala. A partir de las escritoras que Enríquez menciona en su libro, se puede dibujar un mapa de la mejor literatura iberoamericana del siglo pasado, escrita por mujeres, que lentamente van sobreimprimiéndose al tradicional excesivamente masculino. La admiración que sintió por Clarice Lispector tenía esa cosa evanescente que era su encanto, o su relación personal y profesional con Rosa Chazelle, quien, por cierto, publicó en el número 143 de la revista Sur una larguísima reseña de Los que aman, odian, la novela de Bioy y Ocampo, que escribieron a 4 manos. Tejen una constelación de escritoras extraordinarias que han entrado en el canon con retraso. Así, en uno de sus poemas dice: quiero morir si de mi vida no hallo, quiero morir si de mi vida no hallo la meta del misterio que me guía, quiero morir, volverme ciega y fría como la planta que fulmina el rayo. Si lo que ansío decir es lo que callo, si he de aborrecer lo que quería, sin asco y sin vergüenza hasta este día, si todo lo que intento es mero ensayo, será porque he vivido de mentiras. Por no morir quiero morir. El viento que suena entre los muros con sus liras, o el hibisco bermejo, o el fragmento de la luna, siempre algo mi queja, que deslumbra y me deja más perpleja. En tu jardín secreto hay mercancías, es otro poema que dice: en tu jardín secreto hay mercenarias, dulzuras, ávidas, proclamaciones, crueldades con sutiles corazones, hay ladrones, sirenas legendarias. Hay bondades en tu aire, solitarias, multiplican arcanas perfecciones, se ahondan en angostos callejones tus árboles con ramas arbitrarias. Alguna vez oí el chirrido frío de un portón que al cerrarse me dejaba prisionera, perdida, siempre esclava, de tu felicidad que junto a un río bajaba entre las frondas o un abismo de intermitente luz con tu exorcismo. En el poema, la llave maestra nos dice: la luz de su cuarto me habla de él cuando no está, me acompaña cuando tengo miedo, y siempre tengo miedo porque soy valiente. Oye su paso sobre los mosaicos de la entrada, va a su encuentro cuando abre las puertas lentamente, cuando lo espero y siempre lo espero. Lo mismo es para la luz eléctrica que para la luz del sol.
lo mismo para el sol que la luna o la estrella. Un tapiz forma la luz incomplicada que es la vida y siempre la vida. Si me quedara ciega, la vería con mis patas o tal vez con mi frente cuando llega. El tapiz no lo forma la luz, sino su llegada. El sonido que cambia de oscuro en claro, el tablero de la luz tiene varias llaves. Así finalizamos esta entrega de poetas que alzaron su voz contra contextos machistas, poetisas valientes, que se atrevieron a lanzar su corazón contra las redes machistas que entretejió la sociedad de épocas en donde el poder del hombre dominaba. Como dijo Octavio Paz, son mujeres que se encerraron para pensar. Al hablar de Sor Juana Inés de la Cruz podemos extender justamente esto a todas estas mujeres. Pensaron en contextos en donde pocos hombres pensaban. Muchas gracias.